Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Quisiéramos referirnos a muchos temas que están siendo parte, por cierto, de la contingencia nacional, pero hay aquellos que nos obligan a detenernos, a reflexionar acerca de qué es lo que está pasando, que después de 50 años no somos capaces de condenar abiertamente aquellos hechos terribles, ¿no?, que marcaron nuestra historia. ¿Por qué lo digo? Porque la diputada de la bancada social cristiana, Gloria Navellán, dijo ayer que los abusos de mujeres y de prisioneros también, ¿no?, la violencia sexual ocurrida en dictadura es parte del mito urbano. Y se han dejado caer, por cierto, un montón de declaraciones. Yo misma compartía un reportaje que hice de la Venda Sexy, ¿no?, un centro de detención de tortura en Macul por parte de la DINA, un centro de detención, ¿no?, donde también hay personas que fueron llevadas y hoy día están desaparecidas, donde la violencia sexual, por eso se le llamó la Venda Sexy, era parte sustancial del tratamiento a prisioneras y prisioneros. Esto también en el marco de lo que ha pasado en la Cámara de Diputadas y Diputados con esta declaración leída respecto de lo que pasó hace 50 años, condenando más bien esa declaración, lo que señalaron en ese momento los diputados tanto de la Democracia Cristiana como del Partido Nacional respecto del quebramiento de la Constitución por parte del gobierno del presidente Salvador Allende. Y todo esto además en el marco de lo que está pasando hoy día con la Universidad de Santiago, porque ustedes saben que la Universidad de Santiago es la ex UT, la Universidad Técnica del Estado, desde donde además, no olvidemos, fue detenido Víctor Jara y después asesinado. Quiero pasar a presentar entonces al rector de la Universidad de Santiago porque están realizando una serie de conmemoraciones en estos días. El rector Rodrigo Vidal. Rector, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Muchas gracias a ti por la invitación. Contento de conversar hoy día. Gracias, rector. Rector, yo entiendo que en el contexto de la conmemoración de los 50 años, este lunes la Universidad de Santiago va a inaugurar la exposición Por la Vida Siempre, ¿no?, que es una muestra que contempla 18 carteles que advertían de una posible guerra civil. Y lo que entiendo, ¿no es cierto?, es que esto iba a ser lanzado justamente la mañana del 11 de septiembre de 1973 y por razones obvias esto no pudo realizarse. Quiero entender cómo la universidad se hace parte entonces de esta conmemoración y sobre todo por el rol que jugó en esos días de septiembre de 1973. Mirna, en agosto de 1973 se realizó una interesante conversación, reunión entre el entonces rector de la Universidad Católica de Chile, el rector de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Técnica del Estado, y reconocieron que el rol que tenía la universidad las universidades frente a lo que estaba pasando en el país era llevar a la comunidad, al país, un mensaje sobre el necesario diálogo, la convivencia, el encuentro. En ese minuto ya se advertía en el país que había un riesgo de guerra civil o de mucha violencia, y por lo tanto los rectores se reunieron para decir: nosotros tenemos un rol como universidad, y ese rol es promover justamente la dignidad, la vida, etcétera. Y cada universidad realizó algunas tareas, y en el caso de la Universidad Técnica del Estado, una de las cosas que se hizo fue diseñar y montar esta exposición Por la Vida Siempre, que lo que tenía como fondo finalmente era un rechazo a toda forma de violencia. Yo creo que hay que decir eso, no era un rechazo a algo en particular, sino que a la violencia, al riesgo de la guerra civil, y por lo tanto lo que se impulsó en esa exposición fueron los conceptos fundamentales de vida, comunión, solidaridad, trabajo en conjunto, la importancia de la democracia, la importancia de tomar las decisiones de manera pacífica, etc. Y de allí surge entonces esta exposición que se monta para el 11 de septiembre, pero que no alcanza a ser inaugurada el 11 de septiembre, como todos sabemos muy bien. Y esa exposición fue además destruida el día siguiente. Las imágenes que muestran la destrucción de esto son bastante fuertes. Fue destruida frente a la Casa Central, y esa exposición original se perdió, ¿ya? Y lo que ocurrió, Mirna, es que
digamos, esa exposición se duplicó en una suerte de postales muy pequeñas, ya que fueron distribuidas en las sedes que tenía la Universidad Técnica del Estado en el país, ya, en los diferentes lugares, en el norte, en el sur. Y con el paso del tiempo se fueron perdiendo los rastros de esos diferentes documentos, que eran 18 tarjetones, porque eran 18 los paneles de la exposición, hasta que en algún momento se encontró uno de este set de copias, por allá por Viña del Mar. Se tomaron las copias, se volvió a rediseñar, a remontar, a rehacer la exposición. Los paneles tienen casi 4 metros de alto, y lo que decidimos es que, como una forma de conmemorar, también de volver a insistir en la importancia del diálogo, de la paz, de la democracia, de la conversación, decidimos cerrar este ciclo pendiente y abierto y montar nuevamente la exposición para finalmente inaugurarla, y como universidad entregarle un mensaje a Chile de que no es vía violencia, de la forma que sea, ni del lugar que venga, sino que es vía conversación, diálogo, democracia, que podemos construir un mejor país. Por lo tanto, de alguna manera, inauguramos esa exposición pendiente, cerramos un ciclo y comenzamos un nuevo ciclo. Rector, en el libro Un canto inconcluso de Joan Jara, la esposa, ¿no?, la viuda de Víctor Jara, va relatando qué pasó en esas horas previas, ¿no?, y posteriores del golpe, ¿no?, del 11 de septiembre, y cómo Víctor Jara, y probablemente muchos, ¿no?, muchas personas que hoy o están detenidas, desaparecidas o están ejecutadas, fueron a sus lugares de trabajo, incluso algunas se presentaron en los cuarteles policiales, porque claro, nadie imaginaba el terror y el horror que iba a venir, ¿no? Y el caso de Víctor Jara es muy emblemático porque él se dirige a la universidad, deja su auto estacionado, y hay evidencia de aquello, y luego es detenido dentro de la misma universidad, y la descripción de Joan Jara es terrible, ¿no?, porque de ahí viene todo el periplo para encontrar su cuerpo en la morgue. ¿Qué representa Víctor Jara para la Universidad de Santiago, la ex UT? Representa un canto a la vida, un canto a la paz. Si tú escuchas la discografía de Víctor Jara, yo siempre lo he dicho eso, a mí me llama mucho la atención, su discografía no está orientada, por ejemplo, a un canto contra las Fuerzas Armadas, nunca. El canto de Víctor Jara era un canto por la paz, por el derecho a la vida, y sobre todo por una opción preferencial por los que más sufrían, por los que estaban más relegados. Víctor Jara formaba parte de uno de los varios elencos artísticos de la Universidad de Santiago, de la Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto? Con su diferente elenco. Víctor Jara era actor, era cantante, era compositor, era profesor, ¿no es cierto?, de arte y música. Y por lo tanto fue un golpe muy grande, porque en el fondo no se trató de un golpe contra una persona que fuera un activista en el sentido en que a veces se entiende, sino que era un artista que promovía justamente lo que te digo, ¿no es cierto?, el canto a la vida, el derecho a vivir en paz. Por lo tanto, eso es un golpe grande. Víctor Jara hoy día no representa a la Universidad Técnica del Estado solamente, representa a un país entero, una cultura, trasciende nuestras fronteras. Por lo tanto, fue un golpe duro. Él y las otras 87 personas víctimas de todo este proceso del golpe de Estado y la dictadura militar. Sí, rector, la Universidad de Santiago tiene casi 90 víctimas, ¿no?, entre detenidos desaparecidos y asesinados. Hay centenares de exonerados, personas que fueron enviadas al exilio, torturadas, ¿no?, etcétera. ¿Hay casos que aún estén pendientes para ser clarificados, rector, y que sean parte de este plan de búsqueda de detenidos desaparecidos? Efectivamente, todavía hay algunos casos pendientes que no sabemos exactamente qué ocurrió con esas personas, ni sabemos exactamente cómo ocurrieron los hechos, ¿no es cierto?, de algunas de las personas que tenemos, sí, esos antecedentes. Yo quiero decir que efectivamente es real el número de 88 víctimas, pudiera ser un poquito mayor. Esto no es una opinión de nadie, no es una opinión política, es real que esas 88 personas desaparecieron, digamos, por lo tanto, o fallecieron, fueron asesinadas. Entonces, todavía tenemos casos pendientes. Yo siempre digo que todavía lo que ocurrió durante el golpe de Estado es una historia que está por escribirse. Todavía faltan cosas por escribir, todavía faltan piezas de este puzzle para poder entender exactamente qué ocurrió.
Rector, para ser parte también de esta conmemoración, evidentemente lo que pasó con el rector de ese minuto, ¿no es cierto?, Enrique Kirchberg, que es detenido, es llevado a la isla Dawson, ¿no es cierto?, y luego exiliado. O sea, nuevamente, ¿no?, la universidad como foco. ¿Por qué? ¿Por qué la Universidad Técnica del Estado era el foco, o fue un foco, ¿no es cierto?, para los militares, para la Junta Militar y para la dictadura? Mira, lo que ocurrió en la Universidad Técnica del Estado tuvo una violencia particular, porque así como el día 11 de la mañana fue bombardeada la Moneda y fue bombardeada la casa de Tomás Moro, el día 12 se lanzaron 2 bombas sobre la casa central, desde la calle que está al frente, desde un cañón apostado sobre un vehículo militar y destruyeron parcialmente, no completamente la casa central que hoy día existe, digamos. Por lo tanto, fue bastante violento. Pero yo quiero decirte, Mirna, que no fue la única universidad que sufrió esto. Las otras universidades en Santiago en ese minuto, como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, también sufrieron los embates de lo que ocurrió, ¿no es cierto? El otro día escuchábamos a su rector explicar eso también. Por lo tanto, creo que aquí hay un tema que es más profundo y que tiene que ver con un golpe violento a la libertad de pensamiento. La universidad finalmente, ¿qué es en la sociedad? Es un lugar donde la libertad de pensamiento es la que permite el diálogo, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de ser persona, de ser individuo, y esa libertad se consigue con conocimiento. Una persona, mientras mayor conocimiento posee, mayores posibilidades tiene de ejercer su libertad. Aquella persona que no tiene mucho conocimiento puede ser mucho más fácilmente privada de esa libertad. Y por lo tanto, atentar contra la libertad del pensamiento en las universidades en ese momento o en cualquier momento en la historia de nuestras sociedades es algo que finalmente nos termina inhibiendo, nos termina esclavizando como sociedades, como personas. Yo creo que eso, Mirna, fue el golpe más potente contra la universidad, atentar contra esa libertad de pensamiento. Rector, en estos días, ¿no?, han ocurrido una serie de episodios que ya estamos muy cerca del 11 de septiembre. Primero lo que pasó en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero quiero partir por los dichos de la diputada Gloria Navellán de la bancada social cristiana, ¿no? Ella decía que toda esta idea, toda esta historia de la violencia sexual contra prisioneras o prisioneros en la dictadura es parte de la leyenda urbana. ¿Cómo recibe usted esos comentarios viniendo además de una parlamentaria? Mire, yo desconozco las razones que tiene la parlamentaria, ¿no? Yo lo que quiero decirte, Mirna, es que creo que es importante que dialoguemos sobre la base de la verdad, ¿ah? Sobre la base de la evidencia, de los hechos concretos. Cuando las cosas son opiniones, son ideas que circulan, yo entiendo que uno pueda tener divergencias frente a eso, pero creo que es importante que como país, no importa si sea de derecha, de izquierda, de centro, como país, podamos dialogar sobre la base de una evidencia para que nos pongamos de acuerdo respecto de los próximos 50 años. Yo creo que el informe RETI, de Verdad y Reconciliación, en su momento da cuenta de manera clara de parte de lo que ocurrió en nuestro Chile. Yo no creo que haya personas en este país que no queramos un mejor país y un país más digno, pero para hacerlo tenemos que sentarnos a dialogar, tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que hacerlo con altura de miras y tenemos que hacerlo sobre la base de la evidencia, de la verdad, de los hechos que están ahí ya demostrados por la historia. Yo creo que eso es muy importante para que podamos avanzar. Pero justamente usted lo acaba de decir, por aquellos hechos demostrados por la historia o demostrados en las causas judiciales, y sin embargo hay algunos que los niegan. ¿Le preocupa que exista negacionismo en Chile después de 50 años? Sí, claro, por supuesto que me preocupa porque cuando la evidencia está sobre la mesa, negarla finalmente nos termina velando a la verdad histórica sobre la cual todos queremos avanzar, pero yo creo que necesitamos todavía, Mirna, seguir conversando y dialogando. Yo decía ayer en otra entrevista que 50 años es mucho tiempo, pero también es poco tiempo. 50 años tenemos todavía a la gran mayoría de la gente, de los jóvenes que tenían 20 años, de las jóvenes que tenían 20 años están hoy día con nosotros. Y por lo tanto todavía es una historia abierta, es una historia que todavía se sigue escribiendo. Son 50 años del golpe de Estado, son solo 33 desde el término del gobierno militar. Yo creo que todavía tenemos que dialogar,
tenemos que conversar, pero para poder dialogar, tú lo sabes muy bien, necesitamos la voluntad de querer escuchar al otro o a la otra. Necesito poder querer aprender del otro y la otra, querer construir cosas en conjunto. Yo creo que ahí todavía nos falta avanzar mucho como país. Rector, pasemos a temas de contingencia que tienen que ver con lo que pasa, por ejemplo, en materia de educación. Lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted la llegada de Nicolás Cataldo al Ministerio de Educación? ¿Cuáles son sus expectativas finalmente, la gestión que pueda realizar el ministro? Bueno, primero yo le deseo mucho éxito al ministro que acaba de instalarse, ¿no? Creo que la educación es un desafío grande y es una deuda pendiente en nuestro país. La educación general, desde la educación prebásica hasta la educación universitaria. Y creo que en particular la educación pública es un desafío pendiente. Cuando digo pública, digo la educación estatal. Yo lo que espero, yo creo que el ministro sabe muy bien cuáles son los problemas de la educación en Chile. Yo lo que espero es que él nos pueda ofrecer una agenda país respecto de cómo avanzar para lograr 2 o 3 cosas que son fundamentales. Primero, un mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación de manera homogénea en todos los colegios, en todas las instancias de la educación de este país, ¿no es cierto? Que salgamos de esta lógica que en la que estamos desde siempre, de los colegios buenos, los colegios malos, los colegios públicos, los colegios privados, etcétera, salir de esa lógica y poder atender la calidad integral. En segundo lugar, el Estado de Chile tiene 18 universidades. Y las 18 universidades del Estado de Chile están allí porque tienen la obligación de lo público, ¿ya? Aquello que es un problema para la sociedad chilena es un desafío para las universidades estatales. Y yo creo que también esperamos, ¿no es cierto?, la agenda del ministro respecto del compromiso del Estado de Chile respecto a sus universidades. Pero también necesitamos tener una visión sistémica de la educación superior y de la educación general, que incluya a todas las entidades públicas y privadas en un sistema único colaborativo que permita ofrecerle a la sociedad todas las alternativas de construcción del conocimiento y de aprendizaje de esos conocimientos con acceso que no sea limitado por ninguna razón económica, de financiamiento de los estudios. Por lo tanto, creo que estamos atentos a la espera de esta agenda que el ministro nos va a proponer y esperando que le vaya muy bien en esta tarea, que es una tarea compleja y ardua. Rector, los estudiantes secundarios se tomaron 2 estaciones del metro en estos días a propósito del alza de la tarifa del metro, del pasaje público, digamos, pues preguntado o consultado el ministro respecto de estas acciones, dijo que no correspondían, pero también dijo que estas evasiones y estos actos eran muy distintos a los que habían ocurrido en el 2019, que eran contextos distintos, ¿no? Cuando pasó lo de los torniquetes, saltarse el torniquete y más. Fue bastante criticado por esto. ¿Cómo ve usted digamos, esta situación que además, insisto, se da en un contexto de un alza que el gobierno dice que es acotada, pero donde los estudiantes vuelven a ser protagonistas? Mira, tú sabes, Mirna, que cada vez que hay una decisión económica del tipo que sea, el alza de 10 pesos del metro u otro, siempre va a haber una reacción cuando esto puede generar o podría eventualmente generar un problema en el bolsillo de las personas de nuestro país. Sí, siempre va a ser así, digamos. Yo no sé si es un contexto distinto o no al que ocurrió en el 2019. Yo creo que el problema sigue siendo el mismo y que tiene que ver con la distribución de la riqueza en Chile, ¿ya? El otro día escuchábamos que ha disminuido la pobreza en Chile, también sabemos que ha aumentado la riqueza en Chile, también sabemos que nuestra riqueza natural que tenemos todavía está dando mucho dividendo hacia otras personas y no necesariamente hacia el país. Yo quiero leer esto como una primera reacción en términos de estar atento a cuáles son las medidas país que vamos a tomar para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Condiciones de vida, Mirna, que tienen que ver con la pensión de jubilación indigna hoy día en este país, ¿no? Para nuestras personas que dieron su vida trabajando y que hoy día tienen que seguir trabajando a los 70, 75, 80 años porque no pueden sobrevivir con la pensión que tienen, pero también la salud. Hemos visto las cifras, solo desde enero hasta mayo, abril o mayo, más de 10.000 personas fallecieron en lista de espera. Yo creo que esas cosas finalmente empiezan a
¿cómo decirte?, a generar un ambiente de preocupación, de desolación, de desesperanza, que finalmente genera este tipo de reacciones. Por lo tanto, más allá que condenar o justificar la reacción, yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de dónde viene y cómo podemos resolver aquella deuda pendiente respecto de un país más igualitario en la distribución de su riqueza. Yo creo que ese es un tema todavía pendiente. Rector, precisamente usted decía más arriba, usted decía que había que llegar a acuerdos, que el país necesita llegar a acuerdos, y usted acaba de mencionar precisamente los grandes temas en los cuales no se ha llegado a acuerdo respecto, por ejemplo, de las pensiones. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el margen que tiene el sistema político, básicamente, y ahí incluye al gobierno, incluye al parlamento, incluye a los partidos políticos, ¿verdad?, para lograr efectivamente esos acuerdos? Bueno, yo creo que por una parte es normal que el gobierno está apurado, ¿ah? Un gobierno tiene 4 años para llevar adelante su programa, no tiene mucho tiempo para poder cumplir con sus objetivos. Y por otra parte, siempre hay un sector de la oposición, en un gobierno de izquierda la oposición de derecha, en un gobierno de derecha la oposición de izquierda, que quiere llevar un poquitito más lejos la discusión para poder mejorar el proyecto, para poder cambiar algunos aspectos del proyecto. Yo creo que eso es lógico en el diálogo político de nuestra sociedad. Yo creo que el punto es cuánto somos capaces de ponernos en el lugar de aquella persona de edad avanzada que ya no tiene mucho tiempo para esperar. Es hoy día que nuestras personas de mayor edad están recibiendo sueldos dignos. Es hoy día que tienen que estar trabajando, enfermándose y pasando una vida poco digna porque tienen que poder complementar el sueldo que tienen. Es hoy día que nuestras personas mayores se enferman y no tienen el acceso suficiente a ciertos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que haría es que invitaría a los actores encargados de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las pensiones, a colocar como objetivo a las personas que requieren ese mejoramiento de pensiones antes que a las agendas propias políticas de cada uno. Rector, también en esta misma línea, ¿cómo ve usted lo que está pasando en el Consejo Constitucional? Estaba leyendo ahora que Chile Vamos está en una encrucijada porque o bien actúa como bisagra, ¿verdad?, entre los republicanos y el oficialismo, o derechamente se pliega a los republicanos, ¿verdad? Y finalmente esta constitución pasa a ser una constitución más proclive a ese sector que una constitución que represente a todos. ¿Hay preocupación de parte suya de lo que está pasando ahí, de lo que va a ocurrir cuando se comiencen a votar las enmiendas? Sí, por supuesto que estamos preocupados, sobre todo cuando uno ve las encuestas, Mirna, que te dicen de porcentajes crecientes de personas que quieren rechazar el texto constitucional, sin que todavía tengamos el texto constitucional. Yo creo que aquí hay un ambiente, hay una atmósfera. No estoy seguro de lo que te voy a decir, un ambiente, una atmósfera poco proclive a intentar construir una constitución política que nos otorgue una manera de vivir juntos en los próximos 40 o 50 años, que finalmente nos dé un espacio a todas y a todos. Obviamente que ese consejo hay personas muy capaces, por cierto, que están trabajando en esto, pero creo, y esa es la preocupación que tenemos, es que no hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos en lo sustantivo debido a ciertas posturas un poquitito extremas. Además, bueno, tú sabes que como fue diseñado este proceso, el tiempo de la participación ciudadana fue muy corto para poder proponer enmiendas y propuestas, ¿no es cierto?, durante un mes, entre el comienzo de junio y comienzo de julio. Por lo tanto, esta segunda parte de debate también es corta porque es un país apurado en tener una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que en diciembre vamos a saber finalmente si el diseño fue el acertado. En noviembre vamos a conocer el texto. Sí, nos preocupa, Mirna. Yo creo que hay una serie de cosas básicas, lo que hemos conversado, ¿no? El derecho a la educación, la salud, las pensiones, el tratamiento de la riqueza, el cómo vamos a igualar la cancha respecto del acceso a la riqueza, que yo no sé si finalmente sobre esos puntos las personas que están en este consejo van a lograr ponerse de acuerdo. Y esa es una preocupación, obviamente, que yo creo que todos tenemos. ¿Y qué pasa, rector, si este proceso fracasa? Muchos han dicho que no hay posibilidad o no hay oportunidad, no hay una tercera oportunidad. Yo veo poco espacio para una tercera oportunidad.
Efectivamente, yo veo poco espacio. Me cuesta imaginar que iniciemos nuevamente un proceso de año y medio para buscar una nueva constitución. Yo creo que si no se aprueba o si se rechaza, en fin, dependiendo de lo que ocurra, yo creo que es difícil tener una nueva o tercera oportunidad. Me da la impresión. ¿Y qué costos podría tener eso para el país? Mira, yo creo que el principal costo es que mantengamos en todo su ámbito de lo que tiene que ver con la regulación normativa marco, que es la Constitución, las mismas condiciones que tenemos hoy día, ¿ya? Bueno, todos sabemos, Mirna, todos sabemos que no es la Constitución política la que va a mejorar las condiciones económicas de las personas, lo tenemos claro, pero obviamente que la Constitución te coloca fundamentos de relacionamiento legal y normativo entre los diferentes componentes de la sociedad, que son los mismos que tenemos hoy día y que no nos han permitido avanzar hacia donde yo creo la gran mayoría queremos avanzar. Rector Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, que tenga un buen día. Lo mismo. Muchas gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. La contingencia política ha estado concentrada en el Parlamento en una serie, ¿no?, de hechos que lamentablemente, ¿no?, han generado una llaga para ciertas personas, particularmente para las familias víctimas de violaciones a los derechos humanos. Vamos a estar hablando del sistema político, de lo que está pasando con el Parlamento y, por cierto, de actualidad, con el abogado y exministro general de la Presidencia, el abogado, José Antonio Viera Gallo. Ya estamos de regreso. Gracias, rector. Una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia.